el Rey viene hacia ti. Qué maravilloso es saber que, en primer lugar, no conocíamos de Dios ni la obra de Jesucristo. Y eso hacía que fuésemos personas dirigidos por una religión, por la tradición, por el misticismo, por la ciencia, por otras cosas. Pero llega un momento donde recibimos de parte de Jesús, que viene a nosotros con un mensaje como en esta tarde, para revelarnos que Él es Dios y que vino con un propósito. Su propósito fue salvarnos. Por eso el versículo clave de este sermón es Mateo 21:5 en la PDT, que dice: díganle a la gente de Sión, es como si dijeran, díganle a la gente de Pátzcuaro, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Algunos mencionan que para poder subirse a un burrito, como subirse a un caballo, hay que domarlo. Pero fíjate cómo es Dios, que Jesús mandó traer, ¿sí?, a ese burrito que nadie había montado en él, y él pudo montar sobre de ese burrito para entrar de una manera sencilla a Jerusalén. Entonces, antes del pasaje que voy a continuar a leer, está la historia de Lázaro en la Biblia. La Biblia dice que Jesús resucitó a Lázaro después de que estaba muerto 4 días. Y cuando lo resucitó, pues imagínate una persona resucitada de entre los muertos después de 4 días ya oliendo mal. Fue un milagro increíble. Anteriormente también había Jesús resucitado a un joven, el hijo de la viuda de Naín. Pero la historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro, fue un boom, que si estuviéramos en esta época saldrían todas las redes sociales, sería viral el asunto de la resurrección de Lázaro, estaría en boca de todos. Pues eso pasó. La resurrección de Lázaro estaba en boca de todos y no había forma de contener a la gente que escuchaba la historia de la resurrección de Lázaro. Querían acercarse a Jesús y conocerlo. Entonces, en Lucas 9:51 dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo vino del cielo y nació de una forma milagrosa a través de una joven virgen llamada María. Pero no se quedó como bebé, sino creció, tuvo su ministerio, y su enfoque de venir a este mundo era entregar su cuerpo como cordero perfecto para redimirnos del pecado, el pecado de la humanidad. Y por eso dice que afirmó su rostro, dispuesto a entregar su vida por nosotros. Nadie le agarró de sorpresa. Él sabía a lo que iba cuando entró por última vez a Jerusalén. De hecho, estamos festejando lo que se llama la entrada triunfal. Fíjate bien que en todo el mundo, en muchos lugares, cientos y cientos, miles de iglesias de todo tipo están predicando, están declarando, están contando esta historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por eso es que, número uno, el rey que vino en ese momento, Jesucristo hecho hombre, entró victorioso en lo que llamamos la entrada triunfal, pero entró como un rey humilde. Un rey humilde, porque en ese tiempo y hasta el día de hoy tú puedes ver que si alguien entra en un burrito, pues qué bueno, qué bonito burrito, ¿no? Pero hay unos caballos preciosos, impresionantes, altos, de sangre pura, que cuando cualquier persona se sube y el caballo impresiona. Y Jesús no quiso entrar en un caballo, aunque Él viene en su segunda venida en un caballo. Pero en esta vez, su primera entrada a Jerusalén antes de morir fue en un burrito. Dice San Juan 12, y vamos a ver la historia. Dice: al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta pues se enteraron de que Jesús también se dirigía a Jerusalén. Entonces tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, mientras gritaban a voz en cuello, como cantamos hoy: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira,
que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Eso me encantó. De hecho, iba a poner al título del mensaje: miren cómo lo sigue todo el mundo. Pero bueno, la parte del rey viene a mí también es importante. Ahora, estamos hablando de que iba a haber una fiesta importante llamada la Pascua. La Pascua era una fiesta de cada año donde recordaban la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Y cuando iban a salir, Dios les dio instrucciones para derramar la sangre de un cordero y ponerlo en la entrada de las puertas de la casa para liberarse de la muerte. Y después de que salieron, les instituyó al pueblo que cada año tenían que recordar ese momento importante. Bueno, estaban precisamente previos a ese día, a la semana de Pascua. Y entonces entra Jesús, pero entra en una forma humilde. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué viene Jesús a nosotros? Bueno, lo vemos como un rey que salva. Di conmigo: un rey que salva. Dice en Lucas 5:15: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Aquí hay dos personas con intereses diferentes. Dice aquí que o juntos tenían primeramente el interés de oír a Jesús, porque las palabras de Jesús son vida. Incluso en el día de hoy, si tú lees la Biblia, las palabras de Jesús son vida y te fortalecen interiormente. Entonces dice que se acercaban con dos motivos. Uno, para oírle. Repito el versículo de Lucas 5:15, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunían mucha gente para oírle, pero también para que le sanase de sus enfermedades. Ahora, yo puse aquí una frase importante, porque creo yo, en mi opinión, creo que el milagro más importante, y que no es solamente para este mundo, sino para la eternidad, el milagro número uno y más importante es el milagro de la salvación. Que nosotros, las personas pecadoras, al acudir a Jesús, seamos transformados interiormente por el Espíritu Santo para ser nuevas criaturas, con una mentalidad, un corazón, una inclinación a hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús hablaba acerca de Dios, acerca del dejar lo malo, hacer lo bueno, recibir del reino de los cielos, que es todo bondad, amor, pureza, santidad, y que no podemos lograrlo nosotros sino a través de Jesús. Entonces Jesús tenía sumo interés en que primeramente las personas fueran salvas. Te voy a poner algunos ejemplos, como Lucas 5. Hablamos aquí de un hombre paralítico que sus amigos le llevan. 4 personas llevan a este paralítico, y cuando llegan a la casa donde Jesús está predicando, pues está lleno. Te voy a poner un ejemplo. Ayer tuvimos una boda. Bueno, ayer hubo 2 bodas. Así que jóvenes que se quieren casar, es el año de las bodas. Digan: yo lo recibo. Pero ayer tuvimos una boda, y la boda que tuvimos aquí en el lago fue de Manuel y Perla, chicos aquí de la congregación que se casaron ayer. Pero lo interesante de ayer es que en la ceremonia, pues la capilla estaba súper chiquita. Entonces no cabía la gente, y muchos tuvieron que estar al sol afuera tratando de escuchar. Bueno, cuando estos hombres llegan con el paralítico para ver a Jesús en la casa donde está, pues ya no pueden llegar.
pero se ponen bien inteligentes y se suben por el techo, hacen un agujero. Me imagino que era pues como como lo que tenemos las casas aquí de techo, que se puede abrir fácilmente. Y mira lo que dice Lucas 5:19: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, fíjate lo primero que le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Número uno, el milagro más grande es la salvación. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros pensamientos, en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Metieron en aprieto Jesús metió en aprieto a los religiosos, porque les dijo: a ver, escojan ustedes qué quieren hacer, o perdonen pecados o levanten ese hombre paralítico. Ahora dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se dirige al paralítico, ¿verdad? Y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora dice el siguiente versículo: al instante, inmediatamente, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor. Pues a quién no le va a dar temor, ¿verdad? Llenos de temor decían: ay, hoy hemos visto maravillas. Pero lo más importante, y regresando a esta frase: tus pecados te son perdonados. Hace muchos años un hombre escribió, Juan Bonay creo que se llama, escribió un libro del progreso del peregrino. Bueno, esa es una película también que puedes encontrar en internet. Y es interesante porque este hombre habla de un hombre que va cargando con un peso muy grande, y ahí lo sacan en la película como con una maleta muy grande, pesada. Y su caminar es así, mira. Y va caminando y caminando, pero se encuentra con Jesús, encuentra una revelación de Jesús, de la salvación que hay en él. Y cuando está al pie de la cruz, porque tiene una revelación de la cruz vacía, que es lo que estamos hablando este mes, como dándole énfasis, dice que al ver la cruz y creer en Jesucristo y declararlo como su Señor y Salvador, literalmente ahí en la película se ve que se le cae todo ese bulto pesado, y aquel que estaba encorvado y con una gran carga de pecado se levanta y se siente libre. El primer milagro es el perdón de nuestros pecados. En Lucas 7:47 dice que había una mujer pecadora, y entonces Jesús se dirige a ella, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y se dirige a la mujer pecadora y le dice: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí lo mismo que los fariseos: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabes? Qué bien se siente ser perdonado de los pecados. Salvación. El Rey viene a ti para que seas salvo, perdonando tus pecados. ¿Cómo lo hace? Que tú le confieses como Señor y Salvador y creas en la historia de que Jesús resucitó. Amén. Bien, en Lucas 19, otro ejemplo, es la historia de Zaqueo. ¿Cuántos saben? Pero Jesús, regularmente, para la historia de cada uno de nosotros, no le buscamos nosotros a Jesús. Más bien buscábamos un milagro de Jesús. Pero Él vino a nosotros para revelarse como Dios. Y Jesús se invitó a sí mismo en una fiesta. Dice la Escritura
que él andaba, pues mucha gente le seguía, entonces no podían verlo. Y había un chaparrito llamado Zaqueo que dijo: ¿cómo le hago para ver a Jesús? Y entonces vi un arbolito por ahí, un sicómoro, y dice: pues ahí me trepo y desde ahí voy a echarle ojo y voy a ver a Jesús. Jesús lo ve arriba del árbol y le interesa el corazón de este Zaqueo, que tiene deseos de conocer a Jesús. Y aquí está el mensaje: el rey viene a ti. El rey va a Zaqueo. Y dice la escritura en Lucas 19, en versículo 7, dice: al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Porque Jesús le dice anteriormente, en los versículos anteriores, le dice: hey, Zaqueo. Y eso lo cantan mucho los niños ahí en Zapicheri. hey, Zaqueo, baja de ahí, porque a tu casa quiero ir. Yo no sé si le diría: Zaqueo, invítame un cafecito, porque sin café es imposible agradar a Dios. Ah, no, ¿verdad? Sin fe. Pero dice: pero Zaqueo, entonces, cuando oyeron que él era un pecador, Zaqueo se pone de pie y dice resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, vemos que lo que Dios quiere es primeramente nuestra salvación, aunque el paquete de la cruz, la obra de Jesús en la cruz, su resurrección, ascensión, incluye muchas cosas más. Pero lo que primero Dios quiere es tu salvación. Porque ¿de qué sirve si gano todo el mundo y pierdo mi alma? ¿De qué sirve que Dios me sane de cáncer si me voy a ir al infierno porque no me entregué a Él? ¿Sí me entiendes? Y mucha gente, aún en la época de Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, multitudes le seguían para recibir sanidad, y muchos recibieron sanidad, pero no todos ellos estaban al pie de la cruz o posterior de la cruz cuando resucitó. Ahora, número 3 es el rey que sana. Primero, el rey humilde. Segundo, el rey que salva. Y ahora, el rey que sana. Es un paquete completo, y Dios tiene interés en nuestra sanidad. En Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate, el rey que viene a salvarnos nos libera de adentro y nos da una nueva naturaleza. ¿Qué es esto? Bueno, como seres humanos, todos tenemos una inclinación al pecado, ¿ok?
y todos pecamos. Y entonces a veces llegamos a estar atados al pecado. No solamente vicios, pero actitudes, aquí se mencionaron varias. Cuando viene la revelación de la cruz y creemos en Jesucristo, nosotros decidimos dejar la vieja naturaleza. O sea, en vez de estar practicando el pecado, adquirimos la nueva naturaleza, declarando a Jesús como nuestro Señor y Salvador y pidiendo al Espíritu Santo que venga a nosotros. Y entonces hay una inclinación en nuestro ser al bien, aunque seguimos fallando, pero ya no practicando el pecado, porque es una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza interior empieza a funcionar en nuestro estilo de vida, pero también Dios quiere que en esa nueva naturaleza empecemos a buscar una completa sanidad. Y eso sucede también en nuestro cuerpo. Si tú estás enfermo, tú puedes levantarte todos los días y lo primero que puedes hacer es decir: gracias porque estoy vivo, Señor. Gracias porque te conozco, pero ahora también estoy esperando mi milagro. Jesús sanó a muchísimas personas. Algunas se mencionan en la Biblia, pero en el día de hoy hemos tenido aquí en la iglesia CC en casa testimonio de personas sanadas de cáncer. Eso es algo maravilloso, sorprendente. Y si tú dices: pues yo quiero que Dios me sane, no sé, de la sangre, del azúcar, del riñón, de las rodillas, de la columna, pues pídele tu sanidad, porque Él es el Dios que salva, pero es el Dios que sana. El Rey viene a ti a salvarte, pero también el Rey viene a ti a sanarte. Y tú lo puedes creer. Y entonces hay otra cosa que hace Jesús con nosotros: nos liberta. Cuando una persona está atada a un vicio, a un pecado, necesita que alguien le libere, rompa sus cadenas. Tenemos historias como el Gadareno, que dice la Escritura que llevó Jesús a ese lugar y en el sepulcro había un hombre pues que lo habían incluso agarrado con cadenas, pero él estaba tan endemoniado que rompía, tenía una super fuerza y rompía las cadenas, y bueno, ya nadie lo quería y fue a parar a su domicilio, el cementerio. Cuando llega Jesús a esa aldea de los Gadarenos, ese hombre viene y Dios lo libera de todos los demonios que tiene. ¿Sabes? Yo tenía un demonio de odio. Sí, el pastor. Yo tenía un demonio de odio, y el odio me hacía tener fuerza. Y era flaquito, no sé si han visto aquí a Queen, por ahí está Queen, flaquito el muchacho. Pero yo tenía una fuerza terrible, porque el odio me hacía pelear y ganar. Pero cuando vino Cristo a mi vida, Dios me liberó de ese odio terrible que tenía contra las personas y me hizo una buena persona. A tal punto que la primera vez después de que me liberó, se presentó la oportunidad de volver a pelear. Y ¿sabes qué? Como que quería tomar esa naturaleza vieja y decir otra vez. Pero entonces dije: Señor, me voy a entregar en tus manos. Y le dije ahí porque en ese tiempo había bandas y nos peleábamos calle con calle, y en la misma calle de la casa ahí nos peleábamos con los chavos. Pero esa vez yo les dije: ¿saben qué? Ya me volví realmente cristiano, ya no quiero volver a pelear, y si alguno de ustedes me quiere golpear, ya no voy a levantar las manos. Y me quedé helado por un momento, porque dije: si estos se desquitan, me van a dar duro. Ya le había reventado los dientes a uno, a otro le había quebrado la nariz y cosas así. Pero Dios me liberó del odio. ¿Sabes? Si tú recibes la visita de Jesús que viene a ti en esta tarde, quizás alguno de ustedes está recibiendo la invitación como Zaqueo: déjame entrar a tu casa, déjame entrar a tu corazón. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, como en el caso de Zaqueo, que era un raterillo y cobraba impuestos de más, Dios le tocó el corazón para decir: ya no lo voy a hacer. Y fue transformado. Amén. En Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién?
en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros cantamos hace un rato Hosana, Hosana, y mi esposa animó a la congregación para seguir cantando Hosana, Hosana, porque Hosana significa sálvanos ahora. Cuando la gente exclamaba Hosana, Hosana, estaba diciendo: Señor, sálvanos, libéranos, sálvanos, transfórmanos, haznos nuevas personas, sálvanos ahora. Y luego decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, exaltación a Jesús. Darle gloria, darle adoración, porque el Rey ha venido a nosotros. El Dios del cielo, que creó el universo y todo, ha decidido venir a nuestro corazón y habitar en nuestro corazón para salvarnos. Y Él nos salva, Él nos sana y Él nos liberta. ¿Y sabes qué? Ahora Él pide que compartamos de Él. El Rey quiere que todos le conozcan. Y por eso nosotros tenemos que compartir acerca de la cruz vacía. Porque fíjate lo que dice la Escritura. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando Jesús ascendió o iba a ascender al cielo, en Mateo 28, le da esta indicación a sus discípulos. Y nosotros ahora somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicar, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, en este día, el Rey viene a ti para salvarte, para sanarte, para liberarte. Y teniendo esa gran salvación, ¿qué más nos queda más decir? Yo estoy tan contento de la vida cristiana que puedo decir a los demás que están con esa carga pesada, decirle: hey, alguien te puede liberar, alguien te puede sanar, alguien te puede salvar. Se llama Jesús. Y Él no está en una cruz. Estuvo, pero ya no está. Por eso es que compartimos acerca de la cruz vacía.